Gracias a Pau Castro y nosotros continuamos con el tema de la semana y vamos a hablar sobre la cuesta de enero. Cada enero los mexicanos padecemos aumentos y actualizaciones en los precios de productos y servicios que consumimos todos los días. 2023 pudiera ser más complicado debido a los altos niveles de inflación. El Banco de México estima que será hasta 2024 cuando la inflación regrese al objetivo del 3%. Pero bueno, ahí está la cuesta de enero y vamos a hablar con nuestros invitados expertos para que nos digan qué significa, cómo podemos enfrentarla, cuánto tiempo dura y de verdad si hay algún método para que la cuesta de enero no nos estrese o desestrese más de lo que ya estamos. Y yo recibo con muchísimo gusto a nuestros invitados de este día. Se trata de Antonio Serrano Camarena, doctor en economía, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, a quien saludo y agradezco profundamente su presencia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Con tu auditorio, desde luego. Gracias. Y está con nosotros también, bueno, uno de nuestros economistas de cabecera, Axel Amarillas, economista, investigador, catedrático universitario y colaborador incansable de este espacio de contextos. Axel, te saludo, te abrazo y te deseo lo mejor y qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, Marcela. Un saludo para ti, un saludo para las demás personas que están en el estudio, la auditoría de la Comarca Lagunera. Lo mejor para este inicio de 2023. Muy bien. Bueno, pues empecemos revisando. ¿De qué hablamos cuando citamos a la cuesta de enero como este fantasma que poquito a poquito hace que la alegría de la Navidad se diluya? Doctor Serrano. Bueno, la cuesta de enero se ha llamado tradicionalmente a las primeras, no solo 4 semanas, dependiendo de la parte del país en la que uno esté, pero básicamente son las primeras 6 semanas en las que viene toda una cascada de pagos que uno tiene que hacer de manera anual y que tradicionalmente, como están pegadas justo después de las fiestas decembrinas, tienen un efecto doble porque todavía no hemos salido de pagar algunas cosas importantes, ni nos han llegado todavía todos los, vamos a decirlo así, monumentos correspondientes a nuestro trabajo. Entonces se vuelve complicado pagarle al fisco en primer lugar lo que viene a ser las tenencias de los autos, los impuestos por las casas, algunos otros impuestos, porque hay quienes tienen su casita de la familia y a lo mejor tienen otro lugar en donde van a pasar sus días de descanso. Entonces no es solo pagar eso, es pagar también las escuelas. Por eso decimos que no son solo las semanas de enero, sino llega hasta febrero, y tradicionalmente la cuesta de enero la terminamos económicamente hablando con el pago de las reinscripciones escolares, que seamos tanto de escuelas públicas como de privadas, tenemos que pagarlo. Y entonces hay toda una serie de pagos nuevos. De hecho, escuchaba yo en las noticias que apenas esta semana terminó de llegarles el aguinaldo a los trabajadores de algunos de los municipios que comprende el área metropolitana de Torreón. Uh-huh. Entonces, tenemos más gastos y prácticamente estamos saliendo de una época en la cual tuvimos que comprar muchos regalos, salimos de vacaciones y en algunas ocasiones terminamos gastando más de lo que recibimos, y todavía viene el mes de enero en el cual tenemos que pagar más de lo que tradicionalmente pagamos, y entonces eso vuelve muy complicadas estas fechas. Insisto, en términos económicos lo hemos definido en las primeras 6 semanas y terminan con febrero, en el momento en el que se paga ya las reinscripciones. Entonces ahí ya podemos decir que prácticamente estamos terminando la cuesta. Ajá. Digo, mucha claridad en la explicación de lo que es la cuesta de enero. Pero, ¿qué pasó, Axel? ¿Se nos olvida que enero va a llegar en diciembre? ¿Y cómo lo lamentamos luego, no? Porque finalmente, los intereses que pagamos, sobre todo por las tarjetas de crédito, si es que las empleamos, son muy altos si no pagamos los totales. ¿Dónde está el cuello de botella de la economía de la mayoría de los mexicanos en enero, Axel?
Fíjate, Marcela, que una de las cuestiones que alguna vez hemos platicado es esta parte de, sí es cierto que el consumidor, o bueno, el individuo, tiende a ser muy cortoplacista en términos de la planeación económica o la planeación financiera personal. Entonces, cuando digamos en diciembre llega este momento que todo trabajador espera, ¿no? Que es el pago del aguinaldo, el pago por ahí, a lo mejor del ahorro, de alguna bonificación extraordinaria que haga la empresa, pues por lo general tiene este excedente en su ingreso que luego supone que ese dinero adicional siempre va a estar ahí para su toma de decisiones, y la realidad es que pues no es cierto, ¿no? Es una gratificación en la mayoría de los casos anuales, y pues no vuelve a aparecer hasta el siguiente diciembre. Eso le da al individuo esta especie como de ilusión de tener un mayor ingreso cuando realmente no lo tiene. Y efectivamente está en diciembre tomando decisiones de compra, no sé, a lo mejor de pago de deudas, no sé, a lo mejor hasta decisiones de inversión con este excedente, pero luego llega enero, porque enero, como ahorita lo comentaba ahí El doctor Serrano, sí. De análisis, está relacionado con un incremento, ¿no? En lo que vienen siendo pagos a la mayoría de los servicios, impuestos, inclusive algunas cuotas escolares o algunos membresías de servicios, etcétera, etcétera, llegan a tener ajustes en enero. Entonces, ahí como que chocan estas dos versiones, ¿no? Una donde el individuo tiende a tener como que un problema de planeación financiera, suponiendo que ese ingreso extraordinario que tuvo en diciembre va a seguir existiendo en enero, y la segunda, que efectivamente va a gastar más en enero, aún y cuando no haga compras extraordinarias o no haga un gasto fuera de lo normal. Y como también se puede prever, los incrementos a lo mejor anuales que sufren los salarios, pues por lo general están más allá de enero, ¿no? Están por allá de, a lo mejor de febrero, de marzo. Yo creo que justamente están a lo mejor un poco ligados a lo que es el cierre o el fin de la cuesta de enero, ¿no? Como comentaba el doctor Serrano, pues es hasta mediados de febrero, ¿no? Casi finales de febrero. Entonces, ahí es donde está el principal problema. Digamos que si el individuo fuera un poquito más precavido, un poquito más racional con su toma de decisiones entre consumo presente y consumo futuro, definitivamente debería de generar un colchón en diciembre que le permita enfrentar esta cuesta de enero y hacerla un poquito más llevadera. Exactamente. Digo, ambos lo han explicado perfectamente. Les voy a pedir que me den un minuto para poder ir a la pausa comercial y regresar. Hoy leía temprano una nota de Vanguardia que dice que a nivel nacional más de 85,000 personas han sido víctimas de empresas prestadoras de crédito montadeudas. De ellas, 10,000 personas específicamente están en Coahuila. Y esta situación de desesperación en la que caen muchas personas después de los gastos de diciembre hace que luego anden buscando de verdad aquí y allá la manera de resolver su situación. Y entonces por eso el Montepío o por eso estas bazares que están repartidos en todos lados, pues hacen su agosto en enero. Y entonces reciben muchos productos que van a empeñar las personas para poder tener un poco de liquidez, o caen en este tipo de opciones financieras que por supuesto no son las mejores. Hablamos un poco de esto cuando regresemos y les agradezco la paciencia para ir al corte y volver. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la Laguna.
Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con el tema de la semana, la cuesta de enero. Está con nosotros el doctor en Economía, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, Antonio Serrano Camarena. Está con nosotros economista, investigador, catedrático universitario, Axel Amarillas, y estamos hablando precisamente de esto. Bueno, estos riesgos implícitos en deudas que no podemos pagar y en compromisos que tenemos que solventar en enero, después de haber disfrutado diciembre, luego queremos resolverlos con estos recursos, ¿no? Acudiendo a los bazares, al Monte de Piedad, o desgraciadamente a los agiotistas, ¿no? O a estas financieras que se constituyen en un peligro porque operan generalmente a través de redes sociales o a través del WhatsApp, y entonces a la gente se le hace muy fácil, no ve a las personas, le dan crédito rápido y se embarcan en una aventura que luego les deja muy mal. Doctor Serrano, Esta es el método recurrente que los mexicanos tenemos para poder salir de la cuesta de enero, endeudarnos más. Sí, la respuesta es sí. Eso te lo puedo confirmar con investigaciones que he realizado a lo largo de más de 10 años, en los últimos 10 años aquí en México, precisamente por el trabajo que estoy haciendo con financieras, que precisamente ante un mercado desmedido y ávido de crédito, porque el mexicano tiene un gran problema, y por ahí comienzo. El mexicano en general tiene un gran problema en términos de planeación financiera, se acaba de mencionar. Entonces, ese problema de planeación financiera se acrecenta en estos momentos, en los cuales, pues desgraciadamente, quisiéramos todavía tener más dinero para que la fiesta no termine, que es realmente el meollo del asunto. Entonces, pensamos que nuestro dinero va a ser pues permanente. Primero, segundo, no planeamos, y entonces el mexicano tradicionalmente gasta más de lo que gana. De hecho, pues la investigación que hemos realizado y que estamos manteniendo precisamente para diferentes financieras es que aproximadamente el 83% de los mexicanos de la muestra estadística que tenemos a nivel nacional no tiene un presupuesto. Entonces se maneja, vamos a decirlo así, de una manera pues aleatoria, así como se le va antojando o como se le va ocurriendo. Segundo, prácticamente el 94% de los mexicanos, tenga un presupuesto o no tenga un presupuesto, utiliza el 100% de su ingreso para vivir. O sea, gana 100 pesos y se gasta los 100 pesos al mes. A lo mejor no gasta más ese 11% restante, pero no tiene una forma adecuada de gastar su dinero. Entonces, ante cualquier eventualidad que está sujeta el ser humano, cualquiera de nosotros, desde un accidente, una pequeña enfermedad que nos lleve a gastar más de lo planeado, a lo mejor algo espontáneo que surja, que se nos descompone el carro, porque lo he visto precisamente en estas investigaciones. De hecho, el carro es uno de los principales problemas para pedir crédito extraordinario. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver que el mexicano gasta más de lo que realmente percibe, pero además hay un componente psicológico muy importante. El mexicano en general, de la clase social más baja hacia arriba, tiene una mayor distorsión o una percepción equivocada sobre realmente qué puede comprar y qué no puede comprar con su ingreso. De esta manera, pues nosotros lo hemos visto. A medida que nos acercamos a colonias populares, pues vemos predominantemente antenas de televisión por cable en casas que la verdad están en condiciones pues un poquito, vamos a decirlo así, dañadas, por decirlo menos, y a partir de ahí vemos cómo esto nos da la primera muestra del gasto, de dónde se dirige ese gasto, qué cosas consideramos prioritarias por sobre todas las cosas. Uh-huh. Otro de los elementos que hemos encontrado en esta investigación de por qué el mexicano gasta más de lo que percibe es porque el mexicano atribuye, vamos a decirlo así, una importancia muy, muy grande a la parte de la diversión. De ahí las fiestas, gastar más de lo que se tiene. De hecho, las fiestas de 15 años de las hijas son
el segundo motivo después de los automóviles más importantes para contraer deudas más allá de 36 meses. Y pues son deudas que pues aproximadamente, si tú tienes, es lo que estoy revisando, si tú tienes una tasa de interés del 10% mensual, que es el promedio actual de un agiotista serio, por así decirlo, con toda la ironía que esto conlleva, son deudas que pues ocasionan daños patrimoniales a la familia que tardan alrededor de 10 a 14 años en poder repararse. Entonces, el esquema de gasto mexicano a nivel personal y en las familias carece de una educación, carece de un fundamento, y creemos que el dinero de alguna forma o de otra lo podemos conseguir, y tenemos obviamente dentro de nuestra racionalidad que pues gasta hoy, al cabo mañana será otro día. Y he oído yo recurrentemente a personas que dicen, mira, me la voy a pasar hoy muy bien, al cabo mañana no sé qué vaya a pasar. El problema es que llega el mañana y, como les digo, es que sí va a llegar el mañana. Exacto. Y el problema es que va a llegar el mañana y te voy a decir qué va a pasar. No vas a tener dinero, vas a tener problemas y vas a tener que recurrir a fuentes externas de crédito que son sumamente caras. De hecho, las tarjetas de crédito ahorita, el promedio que traemos en el corte al 15 de diciembre es el 116%, incluyendo el costo anual total, que es el CAT. ¿116%? Así es. El promedio de las 6 tarjetas de crédito clásicas de los 6 bancos principales comerciales de México, yo llevo una canasta, le llamo una canasta paralela, como parte del Instituto de Estudios Superiores de Canacintra, en el cual pues yo dirijo, de estudios empresariales, que dirijo en Canacintra, donde doy precisamente estos datos de manera recurrente, tanto a las empresas como a ciertos sindicatos, con la finalidad de ir monitoreando cómo va el avance del poder del consumo salarial, que vean los empresarios cómo va la situación económica en la región, aquí en el caso de Saltillo y el área metropolitana, y de esa forma poder tener una, vamos a decirlo así, sin que sea propiamente la palabra, pero una vigilancia, una supervisión del entorno económico, que pues sabemos que una vez que se supervisa, se mide, pues se pueden tomar decisiones un poquito más acertadas. De esa forma podemos hacer propuestas de aumentos salariales, en el sentido amplio, ¿no? Para la gente que está dentro de la Cámara, podemos hacer también propuestas de aumentos o de lo que sería razonablemente aceptable en términos de los impuestos que se nos cobran aquí y de otro tipo de servicios, ¿no? Uh-huh. Para eso sirve esta información, saber también que aunque se aumente poco, la gente no va a tener dinero. El caso de las casas de empeño, la tasa real del interés que se está cobrando es de alrededor del 160%. Bueno. Ok, ahora, constitucionalmente existe el término de usura. La Constitución marca cuánto es la usura. Entonces, nosotros sabemos que la usura es el doble de la tasa base de referencia del Banco de México. Entonces, si la tasa base del Banco de México es en este momento 10.5%, todos los intereses que sean arriba del 21% que se nos cobren por ahí, pues serían motivo de elementos de juicio bajo la premisa de la usura. Claro. Entonces, está regulado, pero en una economía como la mexicana esta parte no se sigue. ¿Por qué? No lo sé. La verdad es que pues soy economista, desconozco la parte de las leyes, del contexto legal en el que se mueven este tipo de circunstancias. Y pues bueno, de hecho, cuando uno firma un contrato de tarjeta de crédito, ahí dice que la tasa de interés que utiliza el contrato es ajeno precisamente al contrato referenciado de usura. Uh-huh. Y lo pueden encontrar en sus tarjetas, que de hecho yo creo que prácticamente nadie ha leído nunca un contrato de tarjeta de crédito para que vean a lo que uno se somete con las tarjetas. Y no me extiendo más, perdón. No, bueno, es que, digo, todos estos datos son súper importantes y además expresados con esta claridad para nosotros son muy útiles, por supuesto. Es que así de claro. Axel, y entonces,
vamos a suponer que muchas familias tuvieron esta necesidad emocional, porque yo no creo que sea de otra índole, de adquirir productos y servicios e inclusive viajes, que yo sumaría a lo descrito por el doctor Serrano. Hay una fiebre de viajes en este momento, que todo mundo quiere viajar y no le importa si se va a endeudar 2 y 3 años, lo importante es el momento. A donde voy es, ¿cómo vienes arrastrando este tipo de deudas, y si va a haber algún momento en que la familia se libere, o de plano vas a caer en la morosidad y en el no poder pagar tus deudas y hacerle como le hace tanta gente, descolgar el teléfono para que los bancos no los estén molestando? Bueno, fíjate, Marcela, ahí yo creo que entran a lo mejor dos aspectos, o que se conjugan dos aspectos, ¿no? El primero sí es punto de la mayoría de los individuos, la mayoría de las personas, la mayoría de los mexicanos tienden a ver la línea de crédito de una tarjeta como si fuera dinero adicional o dinero que tienen disponible, ¿no? La mayoría, por extraño que se escuche esto, no visualiza que ese crédito implica que en algún momento vas a tener que sacrificar ingreso futuro para poderlo pagar. Inclusive llega a haber personas que piensan que ese dinero no es un crédito, sino que es un dinero que pueden tomarlo cuando quieran y que no necesariamente lo tienen que pagar. Entonces, ahí es donde entra a lo mejor aspecto de falta de información financiera que en general existe en la sociedad mexicana, donde efectivamente el tener una tarjeta de crédito no asegura que se vaya a hacer un buen uso de ella, o se vayan a hacer compras inteligentes con ella, ¿no? Por ejemplo, ahorita se mencionaba el doctor Serrano de las tasas de interés, de los costos anuales totales que tienen las tarjetas de crédito. Aquí pues hemos mencionado ya varias veces que este ciclo a la alza que ha tenido las tasas de interés a lo largo de todo 2022 y que va a continuar un poco durante 2023, pues asegura que las tarjetas de crédito cada vez se van a hacer más caras en términos de tasa de interés, y dependiendo del tipo de instrumento, si es un instrumento de entrada a la tarjeta de crédito, o si es uno ya de los segmentos más altos como las oro o las platino, pues llegan a ofrecer diferentes tasas de interés, pero invariablemente estamos hablando de que se han incrementado durante todo 2022, y lo que sigue de 2023 se van a seguir incrementando esas tasas de interés. Y eso implica que si no se hace un buen uso de ellas, ya sea con compras a lo mejor a meses sin intereses, o con estos pagos mensuales totales, ¿no? Estos pagos que siempre se realiza este pago para no generar intereses, pues implica que el individuo cada vez se va a endeudar más, porque va a empezar a generar una cuenta muy grande de intereses mes con mes, y que inclusive en algún punto se pueda llegar a volver impagable. Y ahí es donde entra el otro aspecto que a lo mejor ahorita también mencionó un poco el doctor Serrano, el aspecto un poco legal. En México, las deudas que se generan con tarjetas de crédito tienden a tener muchos problemas para poder ser cobradas en términos legales. Digamos que el marco legal adentro de México no es del todo, no asegura el pago de esa deuda, como en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde efectivamente pues ahí viene está contemplado, ¿no?, el embargo de los bienes que se compraron con esta tarjeta de crédito y algunas otras medidas con tal de poder asegurar que se recupere o se pague, ¿no?, esta deuda que se genera con la tarjeta de crédito. Inclusive en Estados Unidos existen las famosas reestructuras de deudas, ¿no?, donde los individuos en el momento en que ya no puedan pagar 1, 2, 3 tarjetas, inclusive las hipotecas de la casa o los créditos de auto, se pueden acercar para poder hacer una reestructura de deuda, donde es un crédito consolidador de todas las deudas, y a partir de ahí, por así decirlo, es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Es algo que en México no existe. Entonces, es ahí como que se conjugan las dos cosas, ¿no? Una falta de marco legal que garantice el pago de las deudas,
una falta de apoyo financiero a las personas que a lo mejor llegan a este punto de sobreendeudamiento, que ya no pueden con sus deudas, y también pues la falta de información financiera, de educación financiera por parte de los consumidores que tienden a no tomar una buena decisión con una tarjeta de crédito. Entonces, así como mencionabas, Marcela, a lo mejor en diciembre se liquidó con el aguinaldo el saldo de la tarjeta, pero ahorita en enero pues ya salió por ahí el viaje, ¿no? Que a lo mejor se sacó a 15 meses sin intereses, 24 meses sin intereses, pero como decía el doctor Serrano, de repente se atraviesa por ahí, no sé, un accidente de algún hijo, se atraviesa algún problema mayor con el vehículo, inclusive se puede atravesar algún problema mayor con la casa, y pues ese costo extraordinario pues definitivamente se tiene que amortiguar con crédito, porque pues no hay un ahorro, un colchón que lo pueda asegurar. Y luego hay que sumarle que pues ya se tomaron decisiones a lo mejor no óptimas, ¿no? Con la tarjeta de crédito, y ahí vuelve otra vez o regresa, ¿no? El sobreendeudamiento, que a lo mejor ya se había liberado en diciembre, pero ya en enero ya empezó de nuevo. Entonces, sí, ahí lo más recomendable es, para el auditor que nos está escuchando, el correcto uso de la tarjeta de crédito es intentar comprar a meses sin intereses, ¿no? Porque, digamos, compras grandes divididas en pagos que no generen intereses siempre va a ser una muy buena idea, pero obviamente pagando en el estado de cuenta que nos llega mes con mes, ¿no? Este monto que se le conoce como pago para no generar intereses. ¿Por qué? Porque así simplemente lo único que estás haciendo es un buen uso de ese instrumento de crédito, donde lo que gastaste el mes anterior o lo que compraste mes sin intereses lo vas pagando mes con mes, y no generas ningún gasto extraordinario relacionado con el uso financiero de esa tarjeta, que tiene que ver con los intereses, ¿no? Escuchen esto que nos dicen, y hay diferentes mensajes. Dice, yo quisiera pagar todo lo que debo al banco, pero no puedo. Si me pudieran decir algún camino para poder hacerlo. Y esto otro que nos dicen, muchas de las veces este tipo de deudas se terminan pagando con la vida, y pues sí, porque finalmente el estrés en el que viven las personas, bueno, cuando son responsables, cuando no son aquellos que dicen que se preocupe al que le debo, no yo, pues la verdad es que te mete en un estado emocional de mucha tensión, pero además también vas haciendo como un estilo de vida, ¿no? Y además un estilo de vida fundamentado en el consumismo. Para poder consumir necesitas dinero. No tienes dinero, necesitas crédito. Y entonces, pues así, este modelo, inclusive de vida, estilo de vida de Estados Unidos, lo hemos adoptado, pero con mucha precariedad, porque ni ganamos lo mismo, ni tenemos las mismas circunstancias, ni tampoco nos da ese margen de decir, bueno, tengo cubierto el tema de la salud porque tengo un seguro, tengo cubierto esto, el tema de los autos porque tengo otro seguro. Pues tampoco tenemos esa cultura. Doctor Serrano, ¿qué opina de esto y qué le pudiera decir a la persona que nos dicen cómo le hago? Muy bien. De hecho, sí hay soluciones, ¿eh? Y sí hay soluciones, ahora sí que a la medida de cada persona. Dependiendo de los tipos de créditos que pueda tener, hay bancos que sí ofrecen en este momento, miren, de hecho quisiera hacer una puntualización importante, porque no sé si recuerdan que en abril del 2020, por la situación tan apremiante del COVID, que mucha gente pues ya no pudo regresar a sus trabajos por incapacidad o porque fueron despedidos, porque muchas empresas cerraron, los bancos crearon programas para dar apoyo a la gente que debía dinero, y ofrecieron un programa básicamente por 2 días, que era: te amplío la vida del crédito, quitándote las mensualidades que no puedes pagar y te las mando hacia el final de tu crédito, o si tú me pagas rápidamente y tienes algún ahorro y puedes disminuir o liquidar la deuda, te hago una quita de deuda importante. Estos programas dejaron a mucha gente precisamente con deudas que no tenían planeadas, porque además los bancos empezaron a dar créditos literalmente
y empezaron a crear un producto específico para la gente que se quedó sin trabajo, para las familias que se quedaron sin trabajo, y que eran créditos a un año que representaban aproximadamente el 60% del ingreso de la familia, siempre y cuando se probara que los trabajadores pues tenían al menos 2 años de antigüedad y ciertas condiciones que pedían los bancos. Fue exitoso, pero al día de hoy se siguen pagando. Para que se den una idea, el porcentaje de población mexicana, población, aquí no es familia, sino personas, es el 11% de los bancarizados están dentro de esta categoría, que recibieron de manera indirecta algún apoyo por parte de los bancos. ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita los bancos, ante la situación de la inflación, porque ahora pues ya no se trata de salir adelante por la falta de trabajo, sino por la inflación, las deudas que hemos adquirido, están creando programas de consolidación de deuda que tienen tasas de interés un poco arriba de las tasas de interés hipotecarias. Entonces, aquí lo que yo le recomendaría a cualquier persona que deba un monto de 80, 90 mil pesos en adelante, porque la verdad es que los bancos, si llega uno, oye, quiero renegociar una deuda de 20 mil pesos, te van a obligar a pagarlo, o no van a querer renegociar nada. Tienen que ser deudas que realmente le den al banco alguna ganancia también. El banco, obviamente, mientras cobre por arriba de la tasa base, literalmente del Banco de México, pues ya está obteniendo una ganancia importante. Entonces, en el caso de las personas que deben, la invitación es vayan con sus bancos. Segundo, si deben fuera del sistema bancario, busquen en los bancos un préstamo que les permita liquidar esas deudas de manera inmediata y bancaricen sus deudas. ¿Por qué les digo que bancaricen sus deudas? Primero, porque el sistema bancario mexicano, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la CONDUCEF, tiene regulaciones muy claras que nos permite saber exactamente cómo, vamos a decirlo así, manejar nuestro crédito y a qué nos ajustamos cuando lo conseguimos. En el caso, tú lo mencionabas, en el caso de nuestro estado, es uno de los más vulnerados en términos de estafas financieras. ¿Por qué? Porque nuestro estado es uno de los 3 estados de mayor nivel de ingreso en nuestro país, y a nivel de ingreso mayor cantidad de crédito que buscamos, precisamente por esa sensación psicológica de bienestar que nos da ganar bien. Entonces queremos más. El ser humano y en general el mexicano tiende a desarrollar este hábito. Tengo 20, pues gasto como si tuviera 30. Ya después veré cómo pago. Esa es la mejor manera, bancarizar las deudas de aquellas que están fuera del sistema, traerlas al sistema bancario, y vamos a encontrar plazos, vamos a encontrar sobre todo en este momento productos específicos para atender a las personas que tienen ya una deuda que rebasa sus capacidades de pago. De hecho, para que lo sepan, hay indicadores muy puntuales. Si tú debes más del 35% de tu ingreso en deuda, entonces eres candidato a juntarte en el sistema bancario con alguna institución o con la institución en la que ya tienes tu deuda y buscar una renegociación. Eso está dentro de las leyes mexicanas. ¿Por qué? Porque las leyes mexicanas sí contemplan el que como individuos durante la vida de un crédito podamos tener un problema. Y para eso hay seguros, para eso hay productos complementarios que son algunas veces más baratos de los que nos imaginamos, y la verdad que nos dan un alivio importante a las finanzas del hogar. Ya cuando un hogar tiene comprometido el 35% de su ingreso, ese hogar está en peligro, y sobre todo en un momento como este en el que requerimos una buena alimentación, en el que una enfermedad, pues prácticamente una gripa nos cuesta a nivel particular 800 pesos de la consulta, entre 600 y 800 pesos de la consulta. Si vamos a un médico particular, claro, si vamos a una farmacia, ya sabemos, de productos genéricos,
pues puede ser de 200 a 300 pesos. Doctor Serrano, Pero, le voy a pedir un momento porque nos van a cortar por la pausa comercial, pero regresamos y retomamos, ¿de acuerdo? Claro que sí. Vamos a ello. Contextos. El programa líder en la radio. Son las 9 de la mañana con 52 minutos, 9 grados centígrados. Es cuando quisiéramos que el tiempo se extendiera. Doctor Serrano, nos quedamos con los 600 u 800 pesos de la consulta médica por una gripa, o si vas a similares, pues finalmente la consulta muy barata, pero pues las medicinas también tienen un costo por más similares que sean, ¿no? Así es. Ahora, pues con todo esto que estamos viviendo, porque pues ustedes ya lo están viendo, no solo es el rebrote del COVID, que no ha sido ya nada importante. De hecho, pues aquí en el área metropolitana de nosotros tenemos aproximadamente 38 casos, ustedes tienen 33 casos. Yo le doy seguimiento a esto precisamente para ver las expectativas, porque la verdad es que la salud impacta directamente en la economía y de una manera, pues la verdad que si ustedes lo vieran a nivel de análisis económico, pues es bastante alto el porcentaje que tiene de impacto y de consumo. Entonces, pues con todas estas vías, alguien que debe el 35% de su ingreso está en una posición en este momento sumamente frágil. Familias que deben hasta el 45-50% de lo que ganan, es impresionante. De hecho, ustedes pueden verlo con los maestros, las nóminas de los maestros, prácticamente arriba del 90% tienen algún tipo de préstamo y no reciben en la sección 5 y en la sección 38, que son las que yo tengo aquí, que puedo mencionar algunas cosas. Pues la verdad es que prácticamente todos los profesores tienen algún tipo de préstamo y obviamente pues si uno empieza a ver el análisis de qué sucede con ese dinero, hay quienes lo usan para comprar algún bien inmueble, para comprar algún electrodoméstico que gasta menos energía eléctrica, para mejorar un auto, pues desde luego que eso funciona muy bien. Pero hay quienes lo están utilizando para gastos de diversión y esparcimiento y desgraciadamente no tiene prácticamente una revolvencia ese dinero. Ese es el problema de ese sector. Por ejemplo, el sector educativo en el que nosotros nos movemos, la verdad es que cualquier dinero que gastes, cualquier cantidad de dinero que gastes, es una inversión que te va a redituar. En México está comprobado. Obviamente hay topes, pero en la medida que tú te vayas educando, pues ganas más, vas ganando más, hasta cierto nivel, desde luego. Luego, la educación se vuelve un mecanismo para sostener la clase social, y pues bueno, eso también cambia la perspectiva. La gente gasta muy poco en educación. Es más, yo muy poca gente veo, sí la he visto, sí tengo que aceptarlo, muy poca gente pone en su presupuesto una cantidad de dinero para su capacitación.
Porque como jefe de familia, y aquí sí yo los invito a todos, como jefe de familia siempre pensamos cómo sostener el ingreso y cómo ganar más. Lo primero que yo les pregunto siempre es, bueno, ¿qué has hecho para mejorarte tú, que eres el empleado y sostén de la familia? ¿Qué vas a hacer para que la empresa necesite tus servicios, necesite tu conocimiento? ¿Cuánto tiempo de ese dinero que recibes lo dedicas a ti mismo para ser mejor? Y en la medida de eso, pues encontraremos que, pues bajo este tipo de premisas también, pues las familias se mantienen ahora sí que todavía alejadas de riesgos crediticios porque constantemente van aumentando sus sueldos. Son las personas que más suben en las empresas, son las personas que a lo mejor no aumentan de puesto, pero aumentan de salario. Claro. Entonces, esta es la parte en la que yo siempre les digo, muy bien, dedícate a tu fiesta, no pasa nada, gasta, pero no se te olvide que tú eres la parte más importante de generación de recursos y que necesitas, uno, mantenimiento, que en este caso es el cuidado de tu salud, y necesitas conocimiento, que en este caso es la educación que necesitas para mantenerte al día y sobre todo para seguir ganando a un nivel que compense la pérdida por la inflación, que compense la pérdida porque pues tu conocimiento se va a ir haciendo viejo. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos todos es, ¿qué estoy haciendo para que mi conocimiento se mantenga al día y yo siga siendo útil y a lo mejor hasta me paguen más y entonces pueda pedir más? Entonces ahí sí puedo tener confianza en que mis inversiones van a rendir. Claro, súper bien expuesto. Axel, ¿qué hacer? Ya tenemos poco tiempo, pero yo quisiera que nos dijeras. Al arrancar el año, control vehicular, que antes se llamaba tenencia, el predial, a lo mejor tienes que pagar el seguro de tu auto, o ya pagaste en noviembre el seguro de gastos médicos y tienes que dar la mensualidad este mes. A ver, dime, por favor. ¿A qué le das prioridad? Si tienes una mano, cartas así, ¿a qué le das prioridad? Fíjate, Marcela, me quiero recordar aquella analogía que hacía, ¿no? Con el ingreso de los hogares mexicanos, que la cobija del ingreso no alcanza a taparlos a todos. Y entonces en el momento en el que tú jalas la cobija para un lado, pues estás descobijando otro lado, ¿no? Entonces ahí es donde vienen luego esos problemas de que si se descobijan los pies y llega a hacer frío, pues ahí luego vienen enfermedades y demás, ¿no? Es una analogía muy que aplica a lo que comentamos. Mira, yo creo que el principal aspecto que debemos de cuidar siempre en términos de distribución del ingreso, esto es obviamente privilegiar las necesidades básicas, ¿no? Las necesidades básicas de alimentación, las necesidades básicas de salud, las necesidades básicas de educación, vamos, lo que permite mantener a flote, ¿no? El desarrollo humano. Ahora, ya hablando como de gastos extraordinarios, bueno, pues la mayoría de los impuestos que se pagan al inicio de año, pues están totalmente digamos, relacionados, o bueno, tienen estos incrementos ya anuales, pero ofrecen descuentos, ¿no? En los primeros 3 meses del año. Entonces, ahí yo recomendaría, bueno, intentar, pues, digamos, tomar estos descuentos para hacer menos... ¿Es buena idea pesado, ¿no? pagar el predial a 12 meses? Pues ahí ya va a depender de la capacidad de pago de las personas y si es positivo tomar el descuento y luego el resto del pago poderlo diferir a meses sin intereses, creo que puede funcionar, pero finalmente se convierte como una especie como del seguro del carro, ¿no? Cuando lo difieres a 12 meses sin intereses y es un gasto fijo que siempre tienes y tienes que estarlo financiando, ¿no? Bien. Un minuto, Axel, para ir cerrando. Ok, y bueno, también ahí también mencionar un poquito, a lo mejor mencionado, relacionado con lo que comentábamos hace rato, al público me gustaría decirle que tenga mucho cuidado con las reparadoras de crédito, porque por lo general las personas recurren a ellas pensando que son buena idea, pero realmente no
no son como que una opción segura de pago de deuda, porque lo único que hacen son básicamente hacerte ahorrar un dinero, cobrarte una comisión y esperar a que los bancos ofrezcan unas citas a las deudas. Y pues eso implica que invariablemente, de si lo haces con una reparadora de crédito o tú directamente con el banco a través de una negociación de una quita, pues finalmente vas a terminar en el buró de crédito, digamos, durante al menos 6 años, reportado como que se tuvo que tener una renegociación de deuda contigo a través de una quita de capital o de intereses, y por ende pues vas a poder adquirir créditos durante esos 6 años. Entonces, eso me quedé del bloque anterior y me gustó. Muy bien. Es muy importante mencionarlo. Muy bien, pues no hay manera de agradecerles nada más que diciéndoles gracias. De verdad, apreciamos mucho todo lo expuesto en la mañana de hoy en el tema de la semana, que hablamos de la cuesta de enero. Doctor Antonio Serrano Camarena, doctor en Economía, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila, mil gracias. Estaremos recurriendo a su voz, doctor, ojalá y que nos permita tenerlo frecuentemente en estos temas de economía también en nuestro espacio de contextos. Claro que sí, un gusto y un honor haber estado con ustedes, compartiendo aquí lo poco que sabemos para poder ayudar y sobre todo comentar un tema que a veces es muy árido, ¿no? El tema de la economía, pero espero que haya sido claro en mi explicación. Clarísimo. Con todo gusto sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Saludos hasta Saltillo. Axel, pues de casa y además con también esta claridad y con esta capacidad que tienes de explicarnos las cosas que son difíciles. Todo lo relacionado con la economía es difícil. Muchas gracias, Axel. Un abrazo. No, un abrazo, Marcela, y un saludo al doctor Serrano. Yo estoy en la Facultad de Economía de Torreón y ya lo ubiqué, ya después de cierto ratito. Entonces, muy bien, pues colegas, finalmente, igualmente, ¿no? Muchos saludos, Axel. Gracias, muchísimas gracias a ambos y así les decimos a ustedes gracias por haber estado, les pedimos que se queden en esta sintonía, que descansen y que el lunes entrante la vida nos dé oportunidad de estar nuevamente juntos, eso esperamos. Contextos, el programa